¿Y si aquello que ronda los límites de nuestro sistema solar no es solo un misterio científico, sino una advertencia universal diseñada para ser vista? Durante décadas, las anomalías espaciales parecían errores de cálculo, cometas dispersos o asteroides sin rumbo. Pero el objeto llamado Tres Ojos Atlas rompe todas esas nociones. Al principio, los astrónomos intentaron clasificarlo como cometa o asteroide, pero ninguna definición conocida logra contenerlo. Lo más perturbador es su trayecto. No es errático ni fruto del azar. Cada kilómetro que recorre parece medido con una precisión antinatural, como si una voluntad, o inteligencia, calculase cada maniobra. Su ruta aprovecha los campos gravitacionales de los planetas, como si conociera con antelación la arquitectura de nuestro vecindario cósmico. Muchos recuerdan el caso de Oumuamua, aquel viajero interestelar que nos desconcertó hace algunos años. Sin embargo, Tres Ojos Atlas va mucho más allá. Su tamaño es mucho mayor, su curso es estable y, sobre todo, parece actuar de manera deliberada y vigilante. Mientras Oumuamua fue un enigma pasajero, Atlas se comporta como una presencia atenta, casi consciente de nuestra existencia. El peligro es innegable. Si ignoramos las señales, podríamos perder la oportunidad de entender, o protegernos de, una amenaza o mensaje de dimensiones cósmicas. Quizás estamos siendo observados, evaluados, o incluso advertidos por una inteligencia que supera cualquier imaginación humana. Para entender qué está verdaderamente en juego, retrocedamos y analicemos cómo llegamos a este momento crucial. Las primeras señales de que algo no encajaba surgieron mucho antes de que Atlas fuera visible para los telescopios convencionales. Todo comenzó con una serie de anomalías sutiles que parecían triviales, pero pronto revelaron un patrón imposible de ignorar. No es la primera vez que lo inexplicable visita nuestro sistema, pero jamás tan cerca, ni tan inquietante. Durante décadas, la humanidad ha sido testigo de cuerpos interestelares cruzando el espacio, cometas, asteroides y viajeros fugaces. Sin embargo, jamás habíamos enfrentado algo como Tres Ojos Atlas. El movimiento de Tres Ojos Atlas resulta antinatural. Es demasiado suave, preciso, casi deliberado. Cada giro parece anticipado por un cálculo invisible, como si respondiera a un plan ajeno a la física conocida. No es una roca más, es un visitante con misión propia. Los análisis iniciales de su composición aumentaron el desconcierto. Los instrumentos del telescopio espacial James Webb detectaron compuestos extraños, materiales con propiedades reflectantes y patrones internos imposibles de reproducir con nuestra tecnología. Sus emisiones térmicas tampoco encajan en ninguna categoría. No son de cometa, ni de asteroide, ni de nave humana. Pero la verdadera alarma surgió con la señal electromagnética que emite. Es débil, constante, y repite un patrón exacto cada 147 segundos. Lo inquietante es que ese ritmo coincide con pulsar conocidos y, aún más perturbador, con la misteriosa señal detectada en Oumuamua hace unos años. La suma de estos factores sugiere que Tres Ojos Atlas no puede ser un simple objeto errante. Su comportamiento, materiales y señales apuntan a un diseño inteligente, a un propósito que se nos escapa. Ignorar estos signos podría hacernos vulnerables. Podríamos subestimar el peligro real o perder la única oportunidad de entender un mensaje cósmico crucial. Sin embargo, lo verdaderamente desconcertante apareció cuando los científicos examinaron cómo reacciona Tres Ojos Atlas ante nuestra observación. Lo que descubrieron desafía toda lógica. El objeto parece responder, como si supiera que lo estamos mirando. Esa reacción fue el primer indicio de que nuestra vigilancia podría no ser del todo segura. Lo que parecía inerte ahora responde, observándonos tanto como nosotros a él. Al principio, Tres y Atlas era solo un objeto pasivo, un enigma más entre las estrellas. Sin embargo, cuando nuestros telescopios se enfocaron con mayor precisión, ocurrió lo impensable. El objeto alteró su rumbo, desplazándose hacia una órbita más próxima al plano de la Tierra.
Aquello no fue azar ni error. Fue una reacción clara a nuestra vigilancia. La inquietud aumentó con las señales de 3 y Atlas. Antes, eran ruido de fondo. Ahora, revelan patrones matemáticos inconfundibles. La proporción áurea, reconocida como emblema de orden y diseño inteligente. No eran simples emisiones al azar. El objeto transmitía un lenguaje, tal vez una invitación o una advertencia, grabada en la matemática universal. Cada vez que nuestros instrumentos lo escrutaban, 3 y Atlas respondía. Sus señales variaban, adaptándose, como si intentara iniciar un diálogo usando símbolos matemáticos comprensibles para cualquier civilización avanzada. Era obvio que detectaba nuestra presencia y que sus emisiones obedecían a un protocolo de contacto, reservado para quienes pudieran descifrar esos códigos. El asombro se tornó temor cuando analizamos la composición del objeto. Detectamos moléculas precursoras de la vida, tan puras y ordenadas que desafían cualquier proceso natural conocido. Esto sugiere no solo una ingeniería precisa, sino una intención detrás de su existencia. Una semilla de vida, una herramienta de observación, o quizá una amenaza latente. Ante esto, la humanidad enfrenta una elección llena de riesgos. Si 3 y Atlas es una entidad consciente, cualquier acción de nuestra parte podría provocar consecuencias imprevisibles. Nos hallamos frente a una inteligencia que nos estudia, tal vez nos evalúa, desde la fría lejanía del cosmos. El riesgo es inmenso. Puede que hayamos activado un mecanismo cósmico, un protocolo de contacto o defensa que escapa a nuestra comprensión. Ya no es solo la curiosidad lo que nos guía, sino el temor a desencadenar fuerzas capaces de alterar la historia y el destino de nuestro planeta. Pero lo más perturbador estaba por llegar. Pronto, nuevas señales indicaron que la influencia de 3 y Atlas no se limitaba al espacio. Descubrimos que su alcance se extendía hasta la mismísima Tierra. Las primeras anomalías aparecieron en nuestras redes de comunicación y en el campo magnético del planeta. Pronto quedó claro que la presencia de 3 y Atlas ya no era solo una cuestión astronómica, nos estaba afectando aquí y ahora. ¿Y si esta entidad, conocida como 3 y Atlas, ha esperado durante incontables siglos a que la humanidad alcance el nivel tecnológico exacto para su activación? Esta pregunta gana peso mientras sus efectos se despliegan con rapidez, trastocando nuestro entendimiento del cosmos y, al mismo tiempo, la propia Tierra. Las primeras señales fueron casi invisibles. Un pulso electromagnético, apenas por encima del ruido de fondo, sincronizado con misteriosas alteraciones en la magnetosfera. Muy pronto, observatorios en todos los continentes detectaron que los pulsos de 3 y Atlas resonaban con fenómenos globales, desde tormentas geomagnéticas hasta patrones lumínicos extraños en la ionosfera. Lo más inquietante es que las trayectorias recalculadas de 3 y Atlas coinciden casi a la perfección con antiguos patrones sagrados diseñados por civilizaciones milenarias. Monumentos como las líneas de Nazca, Stonehenge y las pirámides egipcias parecen formar los puntos de un mismo mapa. Una coreografía planetaria que, hasta hoy, nadie había logrado descifrar. Es posible que estos lugares hayan sido marcadores para algo que recién ahora comienza a manifestarse. Mientras tanto, la naturaleza reacciona. Manadas de aves migratorias cambian su rumbo ancestral. Ballenas y delfines emiten cantos inéditos. Los árboles en regiones sagradas alteran sutilmente sus ciclos de crecimiento. Es como si una memoria profunda hubiera despertado en el ADN de la vida terrestre. Pero el fenómeno apenas comienza. Analizando las transmisiones de 3 y Atlas, expertos en señales descubren códigos de baja frecuencia dirigidos hacia la Luna. Estas señales, imposibles de producir por procesos naturales, parecen buscar, activar o dialogar con sistemas ocultos bajo la superficie lunar. Algunos teóricos sugieren que podríamos estar presenciando el encendido de una red de artefactos planetarios, una ingeniería cósmica que conecta nuestro mundo con otros puntos del sistema solar. Cada nuevo dato aumenta el riesgo. Podríamos estar catalizando procesos que superan nuestra comprensión y control.
Desde la activación de mecanismos que alteren clima y ecosistemas, hasta la posibilidad de emitir señales que atraigan la atención de entidades para las que la humanidad no es más que un experimento. Ante estas evidencias, la humanidad se encuentra en una encrucijada. La ciencia tradicional ya no ofrece respuestas, y surgen hipótesis aún más radicales sobre la verdadera naturaleza y propósito de 3I Atlas. Estamos ante el inicio de un contacto, una advertencia o la apertura de una puerta hacia realidades completamente nuevas. Una decisión colectiva se vuelve inevitable: intervenir, observar o retroceder. Pero el tiempo se agota, y 3I Atlas sigue enviando señales que nadie sabe cómo detener. Tal vez lo más inquietante de todo no es que 3I Atlas nos observe, sino que actúe como parte de una red mucho más vasta y desconocida. Aquí emergen las teorías más disruptivas. Una de las más discutidas es la llamada hipótesis de la cerradura y llave. Según esta idea, Oumuamua habría sido la cerradura, un objeto pasivo, silencioso, que solo recopiló información. Por el contrario, 3I Atlas sería la llave activa, el catalizador que desencadena un proceso infinitamente más complejo. Las huellas de este proceso empiezan a hacerse visibles en nuestra propia tecnología. Equipos de observación han reportado sobrecargas inexplicables en los instrumentos más sensibles, bloqueos intermitentes en sensores e incluso fallos en sistemas de comunicación y satélites. No es casualidad. Todo apunta a una interferencia inteligente, diseñada quizá para limitar precisamente nuestra capacidad de entender lo que sucede cuando más lo necesitamos. Pero existe una hipótesis aún más radical, la que describe a 3I Atlas como un portal móvil, o incluso un generador de agujeros de gusano. Su desplazamiento controlado y las alteraciones detectadas en el espacio-tiempo cercano sugieren que podría estar reconfigurando el tejido mismo del universo, abriendo rutas hacia regiones desconocidas o permitiendo el paso de entidades, señales o materia. A esto se suman las señales dirigidas específicamente hacia la Luna. Varias estaciones han captado pulsos que no solo ignoran a la Tierra, sino que parecen diseñados para activar o despertar algo enterrado bajo la superficie lunar. Podría tratarse de una baliza, un mecanismo de enlace, o incluso una advertencia que hemos activado sin darnos cuenta. Quizás lo más aterrador es pensar que nada de esto es casual. Al observar, analizar e intentar interactuar con 3I Atlas, puede que ya hayamos activado un proceso irreversible. Nuestra sed de respuestas podría haber abierto una puerta que ya no podremos cerrar, con consecuencias impredecibles para la humanidad y el planeta entero. Ante todo esto, queda la pregunta esencial: ¿qué hemos desencadenado exactamente? ¿Y hasta dónde llegarán las repercusiones de este contacto? Pero incluso si quisiéramos retroceder, ya es demasiado tarde. El pulso de 3I Atlas solo acaba de empezar a sentirse en nuestro mundo. ¿Y si 3I Atlas no nos envía un mensaje a nosotros, sino una señal a algo mucho más vasto? Hasta ahora, solo hemos rozado la superficie del misterio. Cada variación en su calor, cada pulso, cada anomalía, parece una frase escrita en un idioma que no es únicamente para la humanidad. Nuestra curiosidad podría haber encendido un faro, visible incluso para inteligencias que superan cualquier imaginación humana. Esta idea sacude los cimientos de lo que creíamos saber sobre nuestro lugar en el cosmos. Si Atlas fue diseñado para escuchar y aprender, cada dato que recogemos podría ser interpretado como una acción, una palabra, una declaración que ya no nos pertenece. Peor aún, podría ser un marcador, una advertencia para entidades que esperan un signo de madurez o de ruptura tecnológica. No es exagerado decir que nuestra reputación, nuestra seguridad y quizá nuestra supervivencia penden de un hilo invisible. Un gesto equivocado, una señal mal calculada, incluso el silencio, podrían ser vistos como una invitación o una provocación. El universo no es un escenario vacío, es un sistema donde cada movimiento puede desencadenar consecuencias imposibles de prever. Esto no es ficción especulativa. Día tras día, científicos de todos los rincones revisan datos,
buscando patrones, temiendo la posibilidad de una respuesta que no podremos comprender ni controlar. ¿Y si ya nos han detectado? Si nuestro ruido tecnológico y nuestra huella ya han sido registrados y transmitidos a otras conciencias más allá de la Vía Láctea. Y aún así, estamos solo ante el primer capítulo. La historia de Tres Ojo Atlas no concluye aquí. Quizá ni siquiera ha comenzado en verdad. Lo que suceda dependerá de cómo elijamos actuar, con cautela, con humildad y con la certeza de que, bajo la mirada del universo, ya no estamos solos. Pero, ¿cómo podríamos prepararnos para lo que sigue? Para entender la magnitud de esta advertencia, revisemos casos históricos en los que la humanidad enfrentó lo desconocido y veamos qué lecciones podemos extraer. Recordemos el caso de la radiación cósmica, descubierta a comienzos del siglo XX. Cuando Victor Hess subió en globo y detectó una radiación inexplicable proveniente del espacio, pocos imaginaron su impacto. Décadas después, comprendimos que esa radiación era la clave para entender la física de partículas y el origen de los elementos. Este ejemplo nos enseña que el primer contacto con lo desconocido suele ser ambiguo, pero termina revolucionando nuestro conocimiento. De modo similar, el encuentro con Tres Ojos Atlas puede ser la antesala de una nueva era en la ciencia, la tecnología y hasta en la filosofía. Si aceptamos el desafío de descifrar sus señales, podríamos desbloquear avances como la energía limpia basada en tecnologías de campo gravitacional o la manipulación de la materia a niveles cuánticos. Sin embargo, también debemos considerar el riesgo de provocar un desastre, como ocurrió cuando la humanidad jugó con fuerzas atómicas sin comprender del todo sus consecuencias. Imaginemos un escenario. Los científicos logran decodificar los patrones matemáticos de Atlas y envían una señal de respuesta, utilizando el lenguaje universal de las matemáticas. Podría ser un mensaje basado en la secuencia de Fibonacci, o una estructura fractal reconocible en cualquier parte del universo. Pero, ¿qué pasaría si esa respuesta activa una reacción en cadena, como la apertura de una puerta espacial o el envío de información a una red galáctica interconectada? Para minimizar riesgos, los expertos en SETI, búsqueda de inteligencia extraterrestre, recomiendan establecer protocolos internacionales de comunicación interestelar. Estos protocolos, aún en fase experimental, incluyen la aprobación de mensajes por parte de comités científicos, simulaciones de posibles respuestas y el uso de algoritmos de inteligencia artificial para prever escenarios. La comunidad internacional debería reunirse, como ocurrió durante la Guerra Fría con el Tratado de No Proliferación Nuclear, para garantizar que cualquier respuesta a Atlas sea consensuada y cuidadosamente calculada. Asimismo, la cooperación global será esencial. Si Atlas emite señales que afectan infraestructuras críticas, como satélites, redes de energía o sistemas de navegación, los países deberán compartir información y recursos. Un ejemplo práctico sería la creación de una red de monitoreo global, con centros de análisis en todos los continentes, capaz de rastrear cambios en tiempo real y coordinar respuestas inmediatas. Podemos tomar como referencia la reacción internacional ante el acercamiento del asteroide Apophis a la Tierra. Aunque su impacto fue descartado, la colaboración entre agencias espaciales, astrónomos aficionados y gobiernos demostró que la humanidad puede unirse ante amenazas cósmicas. Sin embargo, Atlas plantea un desafío mucho mayor. No solo se trata de evitar un impacto físico, sino de descifrar intenciones y prevenir consecuencias que podrían ser irreversibles en el plano tecnológico, biológico y hasta existencial. En cuanto a la vida cotidiana, las personas pueden contribuir informándose y participando en proyectos de ciencia ciudadana. Plataformas digitales abiertas permiten a cualquier individuo analizar datos astronómicos en busca de patrones anómalos, como ya ocurrió con el famoso caso de Tavis Star, donde una astrónoma aficionada detectó fluctuaciones inexplicables. Si miles de ojos humanos se suman a la vigilancia de Atlas, aumentamos las probabilidades de captar detalles cruciales. Pero, ¿cómo enfrentar el miedo y la incertidumbre que genera este contacto? Aquí entra en juego la resiliencia humana. A lo largo de la historia, la humanidad ha afrontado epidemias,
guerras y catástrofes naturales, superando el pánico mediante la cooperación, la investigación y la adaptación. El caso de la pandemia de gripe española, por ejemplo, demostró que la comunicación clara y la acción colectiva pueden salvar millones de vidas. Frente a Atlas, la transparencia informativa y la colaboración interdisciplinaria serán nuestras mejores armas. Por otra parte, es fundamental preparar planes de contingencia. Si las señales de Atlas alteran el clima, las comunicaciones o los sistemas energéticos, las ciudades deben contar con protocolos de emergencia, simulacros y redes de apoyo comunitario. Ejercicios similares ya existen para sismos y tormentas solares. Ahora, deben adaptarse a un posible escenario de interferencia cósmica. Desde una perspectiva filosófica, el contacto con Atlas nos obliga a replantear nuestra visión del universo y del papel de la humanidad. Al igual que Copérnico y Galileo derrumbaron la idea de una Tierra centro del cosmos, Atlas podría ser el catalizador de una revolución mental, donde aceptemos que no estamos solos y que formamos parte de una red cósmica de inteligencia y observación. En este contexto, la educación juega un papel clave. Los sistemas escolares y universitarios deben incorporar el estudio de la astrobiología, la ética del contacto interestelar y la gestión de riesgos tecnológicos. Así, preparamos a las nuevas generaciones para pensar de manera global, crítica y creativa frente a desafíos inéditos. No olvidemos el arte y la cultura. A lo largo de los siglos, la humanidad ha usado mitos, símbolos y relatos para procesar lo incomprensible. Pinturas rupestres, leyendas ancestrales y obras de ciencia ficción han anticipado encuentros con lo desconocido, ayudándonos a explorar el miedo y la esperanza. El fenómeno Atlas inspirará novelas, películas, canciones y debates públicos, funcionando como un espejo para nuestras inquietudes y aspiraciones. Finalmente, existe una dimensión espiritual inevitable. Todas las grandes religiones han especulado sobre mensajeros de los cielos, señales divinas y ciclos cósmicos. Aunque Atlas no sea un ángel ni un demonio, su presencia reavivará preguntas fundamentales sobre el origen, el propósito y el destino de la humanidad. El diálogo entre ciencia, filosofía y espiritualidad será más necesario que nunca para mantener la cohesión social y evitar conflictos derivados de interpretaciones extremas o irracionales. En resumen, el caso Atlas es una invitación a la humildad, la cooperación y la vigilancia permanente. Así como los antiguos navegantes usaban las estrellas para cruzar océanos desconocidos, hoy debemos aprender a leer las señales del cosmos con mente abierta y espíritu crítico. La pregunta final permanece: ¿elegiremos el miedo o la curiosidad? ¿Responderemos con arrogancia o con respeto? El destino de la humanidad puede definirse en los próximos años, no por la fuerza de nuestras armas, sino por la sabiduría de nuestras decisiones. En este delicado equilibrio, cada acción cuenta. Basta un simple mensaje, una señal, una omisión, para inclinar la balanza del futuro. Tres ojos Atlas observa. El universo escucha. Ahora, nos corresponde a nosotros decidir cómo seremos recordados en la historia cósmica, como simples espectadores o como protagonistas conscientes y responsables de nuestro propio destino. La deuda de la pregunta queda saldada, pero la historia apenas comienza. Porque en la vastedad del universo, cada respuesta es solo el